¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva elección presidencial en Estados Unidos se encuentra en desarrollo. Especialistas sobre el tema señalan que esta forma de democracia indirecta va en dos vertientes. La primera, promesas hacia los votantes, y la segunda, los intereses de las corporaciones detrás de los candidatos. De estos temas estaremos conversando acá en El Mapa de inmediato. Y revisamos de inmediato algunos datos en nuestro mapa para entender acerca de lo que está pasando en esta elección presidencial en Estados Unidos. Allí vamos a tener los detalles y las láminas también. Cada 4 años, desde 1845, Estados Unidos estableció por decisión del Congreso que el segundo martes del mes de noviembre se realizará el proceso electoral a nivel nacional. A pesar de que es un día laboral, a diferencia de la mayoría de las elecciones en el mundo, muchos ciudadanos acuden en ese día. Pero hay un voto anticipado o ausente, que antes de acercarse el día oficial de los comicios generales, la gente vota con esta modalidad. Más de 75 millones de personas a estas alturas ya han emitido su voto. En Estados Unidos también se emplea un sistema de democracia indirecta, es decir, los votantes eligen desde cada estado a los 538 miembros del llamado colegio electoral. Este sistema convierte a estados claves para la elección. El candidato entonces debe lograr un mínimo de 270 colegios ganados. Lo central es, además de la presidencia y la vicepresidencia, que se están eligiendo a 435 congresistas, es decir, la Cámara Baja. Igualmente 33 senadores. Se renueva además un tercio del Senado para los comicios o los próximos 6 años. También están en disputa 11 gobernaciones, como los tienen allí en la fotografía. 11 gobernaciones en Estados Unidos. También revisemos algunos temas claves que están levantando polémica en torno a los candidatos y sus propuestas. Vemos en nuestro gráfico entonces a la vicepresidenta, ya lo van a tener, a Kamala Harris, y también candidata demócrata, y al expresidente Donald Trump por el Partido Republicano, que en materia económica ha llamado la atención de los impuestos. Trump estima bajarlos para las grandes empresas para elevar las vacantes de empleo y pretende también aumentar los tributos a las importaciones, especialmente las provenientes de China. Harris, por su parte, espera aumentar los impuestos no solo a las grandes corporaciones, sino a las personas ricas del país. También promete reducir los impuestos a aquellos que ganen al menos $400,000 al año. Sobre el tema migratorio, muy polémico también en cada elección en Estados Unidos, se ha proyectado a Harris con una reforma que establecerá herramientas con el cierre de las deportaciones o fronteras y fondos para el control inmigrantes ilegales, mientras que Trump ha expresado con contundencia una deportación masiva, eso sí, para los ilegales, y ha descalificado a los migrantes permanentes. Sobre el tema de salud, ha difundido las disputas por los derechos reproductivos. Trump avala por su parte restricciones para el aborto, reconociendo nada más interrumpir el embarazo bajo causas de incesto, violación y para salvar la vida de la madre. Por su parte, la vicepresidenta demócrata argumenta que restringir el aborto es una violación a los derechos humanos y la libertad de la mujer, y también plantea reformas legales al respecto. Sobre el tema del medio ambiente, el republicano, el expresidente, de llegar a un nuevo mandato en la presidencia de la Casa Blanca, no renovará iniciativas de economías verdes, ampliará, en cambio, la exploración y extracción de combustibles fósiles y se retirará de acuerdos internacionales. También los demócratas avalan continuar con los acuerdos internacionales e invertir en políticas medioambientales como jamás lo ha hecho Estados Unidos, con un presupuesto estimado en $370 millones. Y también tenemos en este mapa, bueno, el mundo está a la expectativa con el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos y su política exterior, caracterizada, eso sí, por la hegemonía y la guerra. Muchos se preguntan, ¿va a parar el genocidio de Palestina o Estados Unidos va a seguir defendiendo el gobierno de Israel? Asimismo, cabe preguntarse qué pasará con los recursos enviados desde Washington hacia Ucrania y el financiamiento de la OTAN. Al parecer, justamente Trump está pendiente de los gastos, o más pendiente de los gastos que de la paz y la equidad internacional. Los demócratas continuarán con sus líneas de apoyo, que hasta los momentos inmediatos sumamos para este análisis de las elecciones en Estados Unidos a Lisbeth Meléndez. Lisbeth, ¿cómo estás? Bienvenida a El Mapa y a la pantalla de Telesur. Gracias.
Lisbeth, fíjate, ya estamos a media jornada y antes ya algunas encuestadoras hablan de un supuesto empate técnico. Este empate técnico, ¿cómo se ve también en los colegios electorales? ¿Influye este empate técnico a nivel de los colegios electorales? ¿Qué crees? Perdona, ¿me repite la pregunta sobre los colegios electorales? Sí, le preguntaba que ya estábamos a mitad de jornada y muchas encuestas hablaban de una especie de empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump. Quería saber si este empate técnico va a tener influencia a nivel de los colegios electorales y los resultados que puedan darse a nivel de los colegios electorales. Bueno, todo depende de cómo se vea lo que tenemos en estos momentos. Simple y sencillamente porque sabemos que de hecho ya el Partido Republicano ha empezado a quejarse sobre los sistemas técnicos. Sabemos que ya están aduciendo trampas en las elecciones del colegio electoral y a la llegada a los 270 representantes necesitados para ser elegido como presidente de los Estados Unidos. Sinceramente, estamos aquí todos ¿cómo decirte? Al nivel de piel, porque la posibilidad de violencia bajo estas aducciones técnicas, así como las encuestas y el resto del trabajo de parte del Partido Republicano en estos momentos, crean una incertidumbre en el electorado estadounidense. Lisbeth, también vemos a un candidato Trump anunciando más impuestos a importaciones de China, por un lado, y a Kamala Harris diciendo más impuestos a grandes empresas y personas ricas en Estados Unidos. ¿Qué le dejó, por ejemplo, a Trump la guerra comercial que impulsó contra China cuando fue presidente? Y también tiene viabilidad esta propuesta de Kamala Harris. Bueno, yo creo que la propuesta de Kamala Harris tiene mucha más viabilidad que la del presidente Trump. De hecho, el pueblo en las últimas 2 semanas ha despertado al punto de que entender un poco más sobre la economía de las tarifas y de los gastos de importación y lo que significa en el bolsillo del consumidor estadounidense cuando estás hablando de algo que se le puede cargar a la manufactura china o a la economía extranjera, pero al final del día no es el gobierno estadounidense quien va a pagar por eso, no es el gobierno de otros países que va a pagar por eso, es el consumidor estadounidense. Eso quiere decir que aún cuando encontramos que la Casa de Representantes se quedará bajo las manos republicanas, es mucho más posible que las propuestas de la presidenta Harris se haya electa pasen antes de que pasen las propuestas del presidente Trump, aunque él tiene un muy buen control sobre los elegidos de su partido, tanto al Congreso como al Senado. Lisbeth, otro de los temas manejados por los candidatos también, Trump promete, por ejemplo, deportaciones masivas y Harris promete regular el aborto. Te pregunto, como conocedora de los temas en Estados Unidos, ambos son temas prioritarios para la población en este momento, no solamente en medio de la campaña, sino antes de la campaña. ¿Eran temas prioritarios estos temas? Definitivamente. Después de la decisión Dobbs, que fue aquella que le quitó el derecho a la mujer a hacer decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud, esto que lleva más allá del aborto, ha habido un entendimiento mucho más grande sobre la importancia del voto femenino en los Estados Unidos. Esto existía mucho antes. En los últimos 3 años, y si ves las elecciones electorales en los diferentes estados en los que se ha puesto este asunto a votación, se ha notado un aumento de casi una tercera parte de las mujeres que no estaban votando en aquel entonces y mujeres que originalmente estaban votando republicano, votando por la protección de su propia salud. En cuanto a la inmigración, eso siempre ha sido un tema difícil aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de un país que fue fundado por la invasión o emigración, depende de a quién le esté preguntando, de europeos hacia los Estados Unidos y el desplace de las comunidades indígenas. Y aún así, el estadounidense tiende a pensar que ellos son dueños y tienen todos los derechos de la tierra aquí, y aquellos que regresan o que entran a los Estados Unidos a tratar de obtener las mismas ventajas de aquellos que empezaron este país en los 1600, 1700, que
no tienen los mismos derechos. Y la vilificación particularmente de los inmigrantes caribeños y del resto de América Latina ha sido un ejemplo constante, así como una de las armas más efectivas que ha tenido el Partido Republicano en cuanto ¿cómo decirte?, al rechazo. Ya vimos durante la primera presidencia del presidente Trump lo que él empezó a hacer en cuanto a las deportaciones masivas. Nosotros vemos un regreso, si llega a ser elegido, un regreso a ese tipo de estrategia, y no solamente un regreso a ese tipo de estrategia, pero hacerlo aún peor para nosotros como latinoamericanos. El hecho de que él esté hablando de quitar la 14ª enmienda, cual le da la ciudadanía estadounidense a hijas, hijos, hijas de personas extranjeras, cual son nacidos aquí en los Estados Unidos o en cualquier territorio estadounidense, le ha dado terror a la comunidad latina, y aún así encontramos un grupo de personas que han escapado, huido, se han ido por sus propias razones y han venido a este país encontrándose de momento que lo que pensaban y de cara con la falacia de que los Estados Unidos es un país que te da la bienvenida sin importar, particularmente si estás en contra de aquellas cosas con las cuales ellos pelean, ¿no? Pues, por ejemplo, las gangas venezolanas, los haitianos comiendo mascotas en Ohio, o sea, son esos suplidos, esos rumores que asustan y de tanto y crean una situación, una atmósfera donde el país estadounidense se encuentra cada día más en contra de aquellos de nosotros que nos representamos las razas arias o la clase alta y rica de este país. Lisbeth Meléndez, gracias por acompañarnos en este análisis para El Mapa. Será hasta la próxima. Nos vemos pronto. Y por supuesto a ustedes les decimos que antes de ir a la pausa vamos a revisar de inmediato nuestra escala. Y esta vez a través de un portal RT, Russia Today, compartimos la siguiente información. Allí la tienen ampliada en la pantalla. Trump, bombardeamos todo Oriente Medio. ¿Y qué obtuvimos? Se pregunta. Nada. El candidato republicano Donald Trump se refirió a las intervenciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio en una entrevista con Tucker Carlson y ha dicho lo siguiente: bombardeamos todo Oriente Medio. ¿Y qué obtuvimos? Nada. Así lo afirmó el expresidente y también candidato al reflexionar sobre los billones de dólares gastados en las campañas militares en la región a partir de la administración de George W. Bush y Dick Cheney, esto entre los años 2001 y 2009. Antes, refiere el presidente o el expresidente Trump y hoy candidato republicano, antes se decía que el botín pertenece al vencedor. En otras palabras, si derrotas a ese país, te adueñas de él y te quedas con su petróleo. Ahora vamos a la guerra, bombardeamos y nos vamos. ¿A qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Así ha cuestionado el expresidente Trump. Asimismo se refirió a las guerras como muy costosas, las cuales ocasionaron que el país norteamericano tenga ahora una deuda valorada en 36 billones de dólares. Durante la conversación también el político destacó que Estados Unidos no está atravesando su mejor momento, así lo ha reconocido, y ha dicho lo siguiente: somos una nación fallida, somos una nación en serio declive. Seguimos con más y sumamos otro dato acá en el mapa y se trata de la foto. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
ha declarado que el futuro de la Unión Europea no debe depender de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La Unión Europea debe ser un proyecto político en el que mis hijos no tengan que preguntarse qué consecuencias para ellos podría tener la victoria de uno u otro candidato en la elección fuera del continente. Recordemos que el bloque comunitario expresó su preocupación por la posible reducción del papel de Washington en la seguridad de Europa si el candidato republicano ganaba las elecciones. Trump ha criticado a la OTAN en numerosas ocasiones. Durante su mandato llegó a advertir a los países del bloque militar que Washington no los protegería de un eventual ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras con la alianza. Y avanzamos con esta parte del mapa con el investigador de la UNAM, con Juan Carlos Barrón. Juan Carlos, bienvenido a la pantalla de Telesur y al mapa. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Juan Carlos, hace poco estábamos leyendo una declaración de Charles Michels. Él dice que prácticamente el papel que tiene la Unión Europea debe desligarse del resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Será que Europa podrá salirse del papel de satélite de los intereses de Estados Unidos? Pues hemos visto que dos estrategias muy diferenciadas para Europa en las dos administraciones estadounidenses. Hemos visto primero Trump intentando, bajo un principio de reciprocidad, un incremento de las cuotas que tendrían que entregar los países europeos a la OTAN, mientras que en el caso de Biden pues hemos visto una estrategia radicalmente distinta que tuvo que ver también con pues, cruzar las líneas rojas en Ucrania y de esa manera pues, intentar justificar el gasto militar que se desea para esa región. En ambos casos, pienso yo, que los ciudadanos europeos tienen que preguntarse si eso pues, va acorde a sus propios intereses de desarrollo y de paz en la región. Juan Carlos, hace pocas horas la candidata Harris ha dicho que en una eventual presidencia en Estados Unidos iba a acabar con el conflicto en Palestina, pero en octubre dijo que Israel tenía el pleno derecho a defenderse. ¿Cómo entender entonces este doble rasero de la candidata demócrata? Pues creo que tiene que ver con que pues, están intentando calentar la elección lo más posible, no han logrado seducir a los jóvenes que están activistas, que se manifestaron en las universidades. Están muy inconformes esos jóvenes estudiantes con la política que se lleva a cabo en Medio Oriente y se supone que los demócratas tendrían que dar una alternativa a lo que se está viviendo, pero no ha pasado así y por lo tanto, pues bueno, pues a lo mejor forma parte de la retórica electoral. Hay un dato más interesante, ¿no? Donald Trump dijo que la administración Biden había acercado supuestamente a China y a Rusia, pero si Trump resulta ganador, él dice que se va a dar a la tarea de separarlos. ¿Está en condiciones no solamente un potencial gobierno de Trump, sino el gobierno de la Casa Blanca de establecer una guerra comercial con China y contra Rusia? Pues también forma parte de un aislacionismo que ha venido viviendo el gobierno de Estados Unidos y que parece no percatarse de lo que está pasando en otras latitudes. Lo malo de lo que van diciendo en medios internacionales es que pueden acabárselo creyendo, pero pues evidentemente el gobierno de Rusia, el gobierno de China están muy cercanos y pues no se van a dejar engañar por discursos electoreros. Sí, Juan Carlos, ahora le propongo de inmediato revisar nuestra leyenda. Hace pocas horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa Con Maduro Más, aseguraba que gane quien gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Venezuela seguirá su camino de crecimiento, prosperidad e independencia. De hecho, ha señalado lo siguiente, allí lo tienen ampliado en pantalla. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de otros países, pero quien llega a la Casa Blanca debe saber que encontrará en Venezuela un gobierno revolucionario bolivariano para dialogar y hablar políticamente, esto con base al respeto.
Juan Carlos, indiscutiblemente Venezuela es uno de los países más sancionados del mundo y también de la región, pero sin embargo propone un diálogo pero sin condicionamientos con la Casa Blanca. ¿Cuáles son los escenarios que ve usted en torno a las relaciones entre Caracas y Washington frente a un eventual gobierno de Trump y también de Kamala Harris? Bueno, pues creo que el gobierno de Venezuela ha tenido que jugar sus cartas negociadoras en diferentes momentos, la carta energética, la carta petrolera. En este momento, pues el gobierno de Biden ha tenido actitudes contradictorias y, pues, según el momento político, se ha acercado de diferentes maneras al gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela ha respondido siempre de una manera coherente y pues creo que pues será cosa que el gobierno de Venezuela tendrá que enfrentar, igual que otros gobiernos latinoamericanos, estrategias diplomáticas muy diferentes en caso de que quede la candidata demócrata o en caso de que gane el candidato republicano. Igualmente, señor Juan Carlos, quisiera preguntarle o consultarle la relación que también va a tener el gobierno de la Casa Blanca, no solamente con Venezuela, sino en torno a la región latinoamericana, ya que indiscutiblemente el gobierno de la Casa Blanca, a pesar de que han pasado los años, siempre ha visto a Latinoamérica como su patio trasero. ¿Cómo será también la relación de Estados Unidos hacia Latinoamérica? Sí, Estados Unidos no una nueva ola de inversiones en el área productiva de la región latinoamericana, pues entonces pues todos serán palabras vacías. Yo creo que la clave de la injerencia estadounidense en la región siempre estuvo acompañada de inversiones que acompañaran pues, esos discursos. Mientras que ahora pues vemos a Estados Unidos teniendo dificultades para cumplir con inversiones incluso al interior de su propio país. Por lo tanto, pues bueno, no se ve en el futuro próximo cómo puedan cambiar la tendencia de los últimos años y pues intentar crear una propuesta de inversiones en el país. Dado que no pueden hacer eso, entonces pues solo queda una retórica política y militar que hay que manejar con mucho cuidado, porque son muy peligrosos, pero que a final de cuentas no va acompañada de una propuesta de desarrollo, no va acompañada de una propuesta de inversión para infraestructura y por lo tanto Latinoamérica tiene que estar pues buscando alternativas para esa inversión. Señor Juan Carlos Barrón, muchísimas gracias por compartir su análisis acá en la pantalla del mapa. Momento de revisar nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja 3 claves sobre las elecciones en Estados Unidos. 1. Democracia. Diversas son las voces, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de este país, que cuestionan el sistema electoral. La democracia indirecta, al parecer, sigue sin dar respuesta a los grandes temas sociales en Estados Unidos. 2. Hegemonía. Estados Unidos pierde cada vez más influencia internacional como potencia hegemónica, una imagen heredada de la Segunda Guerra Mundial y el sur global. Pide equilibrio en las relaciones exteriores de la Casa Blanca. 3. Doble rasero. Independientemente quién gane en la Casa Blanca, el mundo espera porque se dé una solución a los conflictos militares financiados por Estados Unidos, algo que no quedó del todo claro en las propuestas de campaña tanto de Harris como de Donald Trump. Soy Aaron Romero y nos encontramos en una próxima edición del Mapa.